Libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 5, del verso 12 al verso 16. Vamos a estar hablando acerca de Jesús sana, así es el tema, Jesús sana a un leproso. Y sí, al mirar estos versículos, mirar cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestro diario vivir. Amén. ¿Sí lo tienen, hermanos? Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Amén. Vamos, hermanos, a orar, a pedir a Dios que sea el Espíritu Santo quien dirija nuestras palabras, que la gente que no conoce al Señor, que puedan conocerle así como nosotros lo hemos conocido. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos primeramente gracias por la oportunidad que tú nos das de venir a este lugar, Señor, para bendecirte, para adorarte y para escuchar tu palabra. Y pedimos, oh Dios, que seas tú quien hable a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que hemos leído, Señor. Danos ojos para ver, danos un corazón para discernir, Señor. Ayúdanos en esta mañana. Te lo pedimos en tu precioso, maravilloso nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y nosotros que hemos leído la palabra del Señor, algo que sabemos que el Dios de la Biblia, Él nunca cambia. Nunca cambiará. Él será siempre el mismo. Amén. El Dios que nosotros servimos, porque hay gente hoy en día que creen o piensan o creen que Dios debe de cambiar de acuerdo a los cambios de la cultura, las ideologías, y que Dios debe de cambiar también, debe de actualizarse. Hay personas que han dicho así, deben de actualizarse, no, pero el Dios de la Biblia nunca cambia. Amén. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy, Él es el mismo para siempre. Su poder es el mismo, es el todopoderoso. Su conocimiento es sin límite, Él es omnisciente y su presencia está en todo lugar. Por eso se le llama omnipresente. Amén. Entonces Dios nunca cambia. Dios siempre será santo. Siempre tendrá el mismo poder. La gente cambia sus convicciones. Amén. Nosotros las personas cambiamos nuestras convicciones. Amén. Porque de repente nos topamos con gente que ya teníamos años de conocerlos y a nuestra sorpresa nos damos cuenta que ya no creen como antes creían. Entonces la gente cambia sus convicciones. Las familias cambian los valores también. Amén. Las naciones pierden el discernimiento. Pero no solamente las naciones, sino que las iglesias cambian también a través de los tiempos. Muchas de las iglesias de hoy en día
han abandonado la sana doctrina que heredaron de sus antepasados, de sus fundadores. Pero nuevamente, el Dios de la Biblia nunca cambia. Y en su palabra lo declara en Malaquías capítulo 3, verso 6. Dice, porque yo, Jehová, dice, no cambio. Amén. Y luego Isaías 40, 28 dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Y luego dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahora, cuando nosotros empezamos a cambiar el concepto de Dios, cuando uno empieza a cambiar ya después de tanto tiempo y de repente empezamos a cambiar el concepto de Dios, es decir, empezamos a mirar a Dios como hay gente que empieza como a rebajar a Dios. La gente empieza a dudar de Él. Y yo diría que en el momento cuando uno empieza a cambiar, tiene un concepto diferente a lo que lo dice la Biblia, yo diría que ese es el momento cuando nosotros empezamos a decaer moralmente y espiritualmente. Amén. Porque la espiritualidad y la moralidad, ¿de dónde viene? De Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a cambiar, a dejar, entonces ahí es cuando empezamos a decaer. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros, para continuar con el mismo concepto como al principio, o quizás mayor, es importantísimo para nosotros continuar con la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a mirar aquí en el versículo 12, vamos a mirar aquí en el Evangelio según San Lucas, mirar este milagro, porque Jesús hizo muchos milagros, pero vamos a mirar este milagro, dice, y en el versículo 12 dice, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Ahora, nosotros sabemos que en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, la lepra no es muy común. En otras partes del mundo sí es común, sí es más, pero en Estados Unidos, en Norteamérica, lepra no es común. Ahora, en tiempos de Cristo, la lepra era muy conocida. De tal manera, si nosotros leemos Levítico capítulo 13, hay un capítulo dedicado a cómo tratar a los leprosos, o sea, de acuerdo a la ley, cómo tratar a los leprosos. Entonces, usted lee todo el capítulo 13 de Levítico, son como 59 versículos. Todo ese capítulo es acerca de la lepra. Pero es importante saber, para poder realmente entender los leprosos y tener compasión. Entonces es importante cómo ellos navegaban, porque podemos ver que ellos tenían que navegar por dos aspectos de la vida. O sea, los leprosos. Y el lado es el lado físico de la lepra, porque la lepra es una enfermedad crónica en la piel. También hoy en día se reconoce como la enfermedad de Hansen. Entonces, donde la lepra ataca los nervios de las manos y los pies, de tal manera que la víctima no puede sentir dolor. Y ciertamente había varios casos en tiempos bíblicos de lepra, unos menos y otros casos más graves. Pero solo por el hecho de padecer de esta enfermedad, o sea, era muy destructiva, muy terrible. Y de tal manera, había unos casos, de tal manera que rápidamente se iba devorando la carne.
Imagínense usted. Entonces, en este caso de este hombre, el caso de él pudo haber sido muy, muy extremo, de tal manera que esa necesidad muy extrema, eso lo llevó a Jesús, o sea, rogándole que lo sanara, porque él sabía que no había ninguna esperanza para él de mejorar. Ahora, ese es el lado físico. Ahora miremos el lado social. Todos estamos familiarizados con el distanciamiento social, ¿no? Que en el COVID, ¿no? Entonces, el lado social, entonces, de acuerdo a la ley, los leprosos eran considerados inmundos. Nuevamente, lo físico y luego la parte social. Entonces, de acuerdo a las costumbres judías, los leprosos tenían que mantenerse 6 pies de distanciamiento. Pero póngase a pensar por un momento de los leprosos no tener ningún contacto, especialmente con sus seres queridos. Porque en otros casos estaban completamente aislados. Y es cuando esos casos eran muy, muy graves. Entonces, el leproso era considerado un inmundo, era sucio, estaba separado, impureza, contaminación. Miremos allí solamente 2 versículos. Levítico 13:2 dice: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, dice, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y lo dice que lo declarará inmundo. Entonces, nuevamente, la parte física, pero ahora piense usted en la parte social. Amén. Ahora, por lo general, las personas religiosas despreciaban a los leprosos. Mayormente los rabinos despreciaban a los leprosos porque ellos tenían el concepto que los leprosos estaban bajo el juicio de Dios. Entonces ellos no expresaban ninguna compasión por estas personas. Y si alguien tocaba a un leproso, entonces se consideraba inmundo, impuro. Entonces la lepra se asociaba con el pecado y sus consecuencias. Entonces lo que miramos aquí, que la terrible necesidad de este leproso, o sea que lo lleva a los pies de Cristo. Ahora, de acuerdo a la ley, él no debería estar allí. Amén. Él no debería estar allí. Entonces, él estaba quebrantando la ley. Y él se fue directamente a Jesús. Ahora, recordemos que Jesús no lo llamó. El leproso fue a Jesús. Y además, a nadie se le iba a ocurrir a llevar a este leproso a Jesús. Pero a él no le importó porque, miremos, hay multitudes. A él no le importó las multitudes, el qué dirán. Su necesidad lo llevó a los pies de Cristo. Y aquí dice, el cual viendo a Jesús, y mire lo que este leproso hace, dice, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor. O sea, pongámonos por un momento en los zapatos de este leproso. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yo creo que esta es una de la mejor postura de llegarnos a Dios. Amén. Postrarnos hacia el piso, tirarnos hacia abajo y clamando, reconociendo al Dios de la Biblia. Nos postramos así como se postró a tierra.
El Salmo 95:6 nos invita, dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y no tenemos que tener necesidad para postrarnos ante el Dios del cielo, amén. Pero lo más importante es que postremos nuestro corazón ante Dios. Entonces este leproso llegó a un momento de lo más bajo de su vida física y su vida espiritual. Amén. Así como hay personas hoy en día que, y quizás usted, más bien conocemos algunas personas que han llegado al momento más bajo de la vida. Su salud es impactada, pierden su familia, pierden sus bienes. Otros por causa del vicio, drogas, terminan en una condición muy lamentable. Amén. Y sí, al saber de esas personas nos duele cómo ellos se van, la expresión que tocar fondo, ¿no? Hit bottom. Entonces es cuando alguien llega a una condición más baja, una condición moral, emocionalmente muy grave, de tal manera que algunos, por esa condición muy baja, algunos buscan ayuda. Y gracias a Dios, ¿no? Posiblemente algunos de nosotros estábamos en esa condición y buscamos a Cristo. Buscamos ayuda y el Señor nos ayudó. El Señor nos restauró. El Señor nos sanó. Bendito sea su nombre. El caso de este leproso, en primer lugar, él sabía, porque él se fue directamente. Él sabía que Jesús lo podía sanar. Él no tenía ninguna duda. Otra versión dice: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. Y luego, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres? Y la primera pregunta, hermanos, es: ¿habrá para Dios alguna cosa difícil? Yo sé la respuesta de ustedes. Yo sé lo que van a hacer. Que no hay, amén. No hay nada imposible para Dios. No hay cosa difícil para Dios. Porque el Dios que servimos, Él todo lo puede. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Que todo es posible para Dios. Porque si hubiera algo difícil para Dios, estaríamos en problemas, hermanos. Amén. Imagínense tener un Dios que, esto Dios no lo puede hacer. Esto es muy difícil para Dios. Estaríamos en problemas, hermanos. Pero tenemos a un Dios que todo lo puede. Ahora, una pregunta también aquí es, la pregunta es: ¿Dios sana a todos? ¿Dios sana a todos? ¿O Dios siempre quiere sanarnos? Bueno, vamos a tratar de traer un poco de claridad con respecto a la sanidad física. O cuando Dios interviene, porque hay momentos, y aquí somos testigos que en el pasado Dios nos ha sanado. Entonces somos testigos aquí. Porque a veces hay otros extremos con respecto a la sanidad física, porque hay unos que dicen, y esos son los más modernos cristianos, que dicen que Dios ya no sana personas hoy en día. Wow. Bueno, ese es un extremo de alguien que realmente se ha distanciado de Dios. Alguien que no conoce al Dios de la Biblia, alguien que no conoce el poder de Dios, alguien que no conoce los milagros que Dios hace.
Pero también hay cristianos, y los hemos escuchado, donde dicen que Dios siempre sana a todos los enfermos y que Dios siempre quiere sanarnos y que la voluntad de Dios es que tú estés 100% sano. Y escuché a uno que dijo que en los últimos tiempos, Dios iba a sanar a todos, no iba a haber enfermos ya. Pues qué bonito, ¿no? Qué bonito fuera. Amén. No. Y a muchos de ellos citan luego ese versículo, dice, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya ves, tienen que sanar. Ahora, claro, tenemos que creer en el Señor. Pero no podemos usar ese versículo y decir, oh sí, mira, ya ves, ahí tienen que sanar, tienen que sanar. Y luego escuchamos a unos inmediatamente decir, bueno, pues entonces yo te declaro sano. Yo declaro un milagro sobre tu vida. Amén. Entonces, si nosotros hacemos eso, si decimos, bueno, yo voy a declarar sano a alguien, entonces, ¿dónde ponemos la voluntad de Dios? Estamos haciendo a un lado la voluntad de Dios. Amén. Entonces, definitivamente debemos orar con fe, hermanos. Debemos pedir en el nombre del Señor, Señor, que sea hecha tu voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, el primer punto es, si la sanidad física de las personas fuera siempre la voluntad de Dios, entonces todos serían sanados. Amén. No hubiera enfermos en la iglesia. Me imagino que hoy, como hay pocos, es porque algunos quizás están enfermos, ¿no? Algunos, pero otros pues por allá donde andan. Amén. No hubiera necesidad de médicos, no hubiera necesidad de la medicina. Pero recordemos algo, que la caída en el libro de Génesis, la caída, o sea, el mundo espiritual fue impactado. El cuerpo físico quedó expuesto a las enfermedades. Amén. Además, la caída de la humanidad experimentaría dolor y angustia. Amén. O sea, en la caída, el pecado produjo todo esto, hermanos. Ahora, el siguiente punto, si la voluntad de Dios fuera la buena salud, los cristianos nunca moriríamos. Amén. Ahora, todos debemos de procurar tener buena salud, debemos de cuidarnos. Amén. Pero nuevamente, si esa fuera la voluntad de Dios, entonces los cristianos nunca morirían. Amén. Y la realidad es de que el 95% de las personas que mueren hoy en día es cáncer, un ataque de corazón, amén, varias enfermedades. Miles de cristianos murieron por causa del COVID. El Señor tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Amén. Porque creo que aquí todos fueron impactados con el COVID. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Ciertamente hay excepciones, hay accidentes, hay suicidio, hay homicidio. Amén. El otro punto es que no siempre las bendiciones de Dios vienen por medio de la sanidad física. Amén. Hay muchas bendiciones aparte de la sanidad física. Podemos nosotros estar enfermos y tener gozo. La enfermedad no nos debe de quitar el gozo, hermanos. Mire, en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 10, dice, por lo cual, dice Pablo aquí, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, dice, en persecuciones, en angustias,
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Entonces Cristo puede ser glorificado en nosotros por medio de una enfermedad. Claro que sí, hermanos. A nuestro alrededor hay millones de niños, adultos con deficiencias o necesidades especiales. Muchos de ellos no caminan, no pueden ver, no tienen vista, no pueden hablar, no tienen manos, están postrados en una cama continuamente. Pero aún así, hermanos, con todas esas deficiencias, ellos son gente feliz. Ellos disfrutan la vida, hermanos. Y podemos decir que a veces son más felices que nosotros, hermanos. Sí, porque a veces miramos a personas con deficiencias y luego miramos al papá. Ay, pobrecito. ¿Cómo que pobrecito? No. Ellos son felices, hermanos. Muchos de ellos están bendecidos, están agradecidos con Dios. Yo estoy agradecido con Dios, hermanos. Bendito sea su nombre. Porque el apóstol Pablo, aún en su enfermedad, él no paraba de evangelizar. Mire allí en Gálatas 4:13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, dice, os anuncié. ¿Cómo la ve? A causa de una enfermedad en el cuerpo, dice, os anuncié el evangelio al principio. Es decir, esa enfermedad fue mi motivación para predicar. Y a veces nosotros pues nos quejamos, no, pues ya no, ya estoy enfermo. No. La Biblia está llena de muchos testigos fieles a Dios que se enfermaron, sufrieron, fueron grandemente angustiados. Uno de mis favoritos misioneros, David Brainerd. David Brainerd, él vivió en 1740, donde él fue un misionero a los indios nativos en Estados Unidos. Un hombre muy apasionado por la evangelización, pero en muchas ocasiones enfermo, padeciendo muchos dolores en su cuerpo, hambriento, deprimido también. Sufría de extremo dolor por la tuberculosis. Pero eso no lo detenía, hermanos. No lo detenía. Él evangelizó a los indios, porque eran indios salvajes, algunos de ellos. Y él murió a la edad de 29 años. Muy joven. Número 4 es que Dios a veces utiliza la enfermedad y el sufrimiento para cumplir su voluntad. Entonces Dios puede usar ese sufrimiento, esa enfermedad. Dios quiere cumplir su voluntad allí. Usted pregúntele al apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 11. Todo ese capítulo está dedicado a lo que él sufrió. Amén. Número 5, los apóstoles no siempre sanaron a todos los enfermos. Amén. No siempre. Aunque el Señor les dio la autoridad, el poder para sanar a los enfermos, pero no todos sanaban. Miremos rápidamente dos ejemplos de siervos de Dios que padecían enfermedades. Primeramente Timoteo. ¿Quién era Timoteo? El gran apóstol en Éfeso. Amén. Y dice, y miren lo que el gran apóstol Pablo le recomienda a Timoteo. Dice, ya no bebas agua. Y a algunos les gusta este versículo. Les encanta este versículo.
Dice, ya no bebas agua, dice, sino usa de dice, poco de vino. Amén. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces Timoteo padecía de frecuentes enfermedades. Amén. Entonces el gran apóstol que había recibido la autoridad de sanar a los enfermos, ahora aquí está recomendando a Timoteo una copita para curar tus frecuentes enfermedades. En ninguna manera estamos diciendo que después del culto se vaya ya a la licorería. Una copita porque el estómago me duele. No, hermanos. Amén. Y luego otro ejemplo es Trófimo. Trófimo, ¿quién era Trófimo? Bueno, Trófimo era uno de los compañeros en sus viajes misioneros del apóstol Pablo. Y dice, según de Timoteo 4:20, dice, Erasto se quedó en Corinto. Y lo dice, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Amén. ¿Cómo lo dejó? Lo dejó enfermo. Pablo tenía el poder, pero él sabía que no siempre la voluntad de Dios era sanar. Amén. Todos sabemos que el apóstol Pablo, él tenía un aguijón en su carne. No sabemos cuál era su aguijón, pero posiblemente era quizás una enfermedad crónica o una deficiencia, no sabemos. Pero lo que sí sabemos que Pablo le pide al Señor 3 veces, sáname, Señor. Y la respuesta del Señor, bástate mi gracia. No te voy a sanar. Bástate mi gracia. Y realmente su gracia es lo que necesitamos nosotros, amén. Aún en nuestra enfermedad, si estamos enfermos, aún es lo que nosotros necesitamos, que su gracia, que su misericordia, su bondad. Pero en este caso, hermanos, Jesús quiso sanar al leproso. Amén. Mire el versículo 13. Mire el versículo 13, dice, entonces extendiendo él la mano, dice, le tocó. Ahora, recordemos que Jesús tenía el poder para sanar. Él no tenía que tocar a nadie. Él con su misma palabra, su palabra tenía poder. ¿Se acuerdan del siervo del centurión? Estaba enfermo. No te preocupes de ir a mi casa. Solamente, ¿qué dice? Di tu palabra y mi siervo sanará. Entonces Jesús no tenía que tocar a las personas, su misma palabra. Pero aquí Jesús tocó al leproso. Porque ahora el que tocaba a un leproso se contaminaba y era considerado impuro. Pero nosotros sabemos que Jesús no es cualquiera de los hombres, hermanos. Jesús no se contaminaba por el pecado. Porque la lepra simboliza el pecado, amén. El pecado no podía manchar a Jesús. Más bien Jesús vino a limpiarnos de todo pecado. Él llevó nuestros pecados en la cruz. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, Jesús, al tocar a este leproso, él estaba manifestando compasión. Porque Jesús es compasivo, hermanos. Él ha tenido compasión de nosotros. Y miramos que este hombre instantáneamente fue sanado. Pero mire ahora lo que el Señor le dice al leproso. Dice, y él le mandó, no le digas a nadie. Amén. Recordemos que este es un gran milagro. Que este gran milagro, pues haría mucha publicidad.
ahí en los alrededores. Pero notamos aquí que el Señor específicamente le pidió a él: no le digas a nadie. Ahora miremos a Marcos. El evangelista Marcos nos dice que el leproso, él no se quedó callado. Ahí en Marcos 1:45. Más bien él se fue rápido y empezó a decir a todo mundo. Dice, pero oído él, dice, el leproso comenzó a publicarlo. Después de que Jesús le había dicho: no le digas a nadie. No le digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, y mucho, a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. Y al hacer esto, seguramente las multitudes aumentarían. Bueno, y es lo que Jesús quería evitar. Porque dice allí, de tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad. Por eso dice, mira, no digas a nadie porque aquí se va a hacer un alboroto, se va a hacer. Y aquí dice, no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Entonces, esta fue la razón, el por qué Jesús no quería. Pero nosotros hemos sido sanados de muchas cosas. Nosotros sí podemos comunicar, decir a alguien lo que Cristo ha hecho. Cristo nos ha perdonado. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Tenemos paz en el corazón, hermanos. Nuestra vida ha sido transformada por el poder de Dios. Cristo es el todo para nosotros. Amén. Entonces nosotros debemos hacer notorio a las personas lo que Cristo a nuestro alrededor, lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Se recuerdan el rey Nabucodonosor en el imperio babilónico? Él contó lo que el Altísimo hizo por él. Y él le dio gloria a él. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces, hermanos, si Cristo nos ha transformado, no podemos quedarnos callados. Tenemos que decirle a alguien, tenemos que decirle al vecino, al pariente, a compañeros de trabajo, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Como cuando el Señor le dice a aquel endemoniado, más bien ex endemoniado. Y le dice a él, dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Cuéntales que Jesús es el Salvador. Cuéntales que Jesús perdona pecados. Cuéntales que Dios tiene misericordia de ti. Cuéntales que Cristo viene pronto. Cuéntales que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que contar, hay que decir al mundo lo que Cristo ha hecho. Y algo muy importante es que cuando nosotros le contemos, cuando nosotros testifiquemos a otros, es importante compartir estos 3 puntos. Número 1 es cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Mi vida era esta. Era un ateo, era un idólatra, era un drogadito, era un pandillero, era un adúltero. Todos éramos pecadores. Esta era mi vida en el pasado. Oh, pero aquel día, aquella noche, vine a Cristo. Alguna enfermedad, alguna crisis que vino a mi vida en el matrimonio. Alguien me dio un tratado, alguien me invitó. Y así es como yo empecé a conocer a Cristo. Bendito sea su nombre. Y luego, número 3 es, ¿cómo es nuestra vida hoy? ¿Cómo es nuestra vida hoy?
ahora soy salvo. Ahora Cristo me ha perdonado. Ahora tengo paz en mi corazón. Ahora tengo un propósito. Antes no tenía ningún propósito en mi vida. Ahora ya sé. Ahora ya conozco el destino de mi vida. Y luego le dice allí, después de que el Señor le dice, no le digas a nadie. Luego le dice, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Ahora, Jesús bien pudiera haber dicho, ya no es necesario ir con el sacerdote. No, hemos entrado en el nuevo pacto. No es necesario hacer ningún sacrificio por tu sanidad. No es necesario obedecer a Moisés. Eso no dijo Jesús, hermanos. Amén. Jesús no dijo nada de eso. Porque Jesús no vino a quebrantar la ley. Amén. Jesús se sujetó a los mandamientos de la ley. Es decir, Jesús mismo se sujetó y obedeció el proceso con respecto a los leprosos. Porque el sacerdote era el que declaraba a alguien limpio después de hacer una examinación. Pero a la misma vez, al mostrarse al sacerdote, el sacerdote confirmaba su sanidad. Ahora él podía ser presentado a la sociedad. Lo declara ser limpio, ahora sí ya puede tener contacto con la sociedad. Y el versículo 15, y ya vamos a concluir, dice, pero su fama se extendía más y más. ¿La fama de quién? De Jesús, dice, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. La fama que empezó, hermanos, en la región de Galilea hace 2000 años, ahora, en el año 2024, gran parte de este mundo ha escuchado acerca de Jesús. Lo que empezó en una pequeña allí región de Galilea, ahora multitudes han escuchado. Y nuestro deseo es que Jesús sea conocido en todas aquellas regiones donde parece que no hay evangelismo. Amén. Que multitudes escuchen el mensaje que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Ese es el deseo de todos nosotros, hermanos. Y terminamos, versículo 16 dice, mas él, ¿quién? Jesús. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Y oraba. El Dios manifestado en carne. Como Dios, Jesús como Dios contestaba las oraciones. Pero como hombre tenía la necesidad de orar al Padre. Amén. Su naturaleza humana. Y Jesús tomó el tiempo para orar y se fue a lugares desiertos. Y podemos decir, hermanos, que más que nunca nosotros, la iglesia del Señor, necesitamos orar. Amén. Orar para que Dios traiga un despertamiento espiritual. Primeramente en esta congregación. Orar para que nuestra generación próxima conozca o más bien que continúen en los caminos de Dios. Orar por nuestro país, por un avivamiento. Orar por el nuevo presidente electo. Amén. Para que el Señor le dé sabiduría y protección. Porque sabemos que en las naciones hay buenos líderes y hay malos líderes. Y nuestro deseo es que el Señor o este nuevo presidente lidere justamente al país. Amén. Pero por el otro lado, nosotros sabemos que es Dios quien prospera la nación. Porque hay gente como que están poniendo toda su confianza. Él nos va a ayudar. Él nos va a restaurar. No. Momento. No. Es Dios quien prospera la nación, hermanos.
Es Dios quien bendice. Amén. Porque nuestra confianza como creyentes está en el Señor, mucho menos en un partido político. Amén. La Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuevamente, gracias a Dios por los que lideran, pero confiamos en el Señor Dios Todopoderoso.